8º webinar organizado por la Federación Latinoamericana de Endocrinología, FELAEN. El evento del día de hoy lleva por título Estadios de la diabetes tipo 1 y su tratamiento. Esta estará a cargo del doctor Daniel Pérez y la doctora María Alejandra Ramos desde Honduras. Yo soy la doctora Dinora Rosales, soy médico endocrinólogo y actual presidente de la Asociación Hondureña de Endocrinología y Metabolismo, y los saludo con muchísimo gusto desde la ciudad de Tegucigalpa, también en Honduras. Voy a mencionarle algunos aspectos relevantes de la sesión. Vamos a mantener nuestras cámaras y micrófonos apagados. Contamos con traducción simultánea, español-inglés, disponible en el icono del globo terráqueo para que accedan al audio de su idioma de preferencia. El webinar también se va a estar reproduciendo en vivo en nuestro canal de YouTube. También va a quedar a demanda, tanto en este canal como en nuestra página web, en Facebook y en el canal global de educación de la International Society of Endocrinology, quien nos brinda el aval a todos nuestros eventos. Después de la segunda conferencia, daremos lugar a la sesión de preguntas y respuestas, tanto las que enviaron ustedes anticipadamente en el momento del registro, como también las que redacten en la herramienta del chat que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, ya sea en español o en inglés. Se van a expedir los certificados por la asistencia continua que nuestro equipo va a verificar al finalizar el evento. A continuación, les presento con muchísimo gusto a nuestro primer conferencista, el doctor Daniel Pérez. El doctor Daniel Pérez es un médico endocrinólogo de Honduras, graduado en el Hospital Hermanos Amejeiras de La Habana, Cuba, ex coordinador del área de endocrinología del Instituto Hondureño de Seguridad Social, es ex de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para Honduras, y es miembro activo y parte de la junta directiva de la Asociación Hondureña de Endocrinología y Metabolismo. También es miembro de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Le doy la palabra para que inicie su conferencia. Buenos días. Quiero agradecer a FELAEN y especialmente a la doctora Dinora Rosales por la invitación. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es los estadios de la diabetes tipo 1, su manejo y tratamiento. Tenemos que en primer lugar conocer la agenda, conocer los datos de prevalencia sobre diabetes, vamos a describir los mecanismos fisiopatológicos propuestos para el desarrollo de esta, describir los métodos disponibles que tenemos y en qué poblaciones se tamiza para diabetes tipo 1. Vamos a enumerar y describir los estadios de la diabetes tipo 1 y describir las opciones terapéuticas disponibles y en investigación que tenemos para cada estadio. Bueno, la prevalencia mundial es muy importante conocerla y en el 2022 teníamos alrededor de 9 millones de personas diagnosticadas con diabetes tipo 1. Cerca de 2 millones vivían en países de bajos y medianos recursos. 1,5 millones eran menores de 22 años y alrededor de 5,5 millones estaban entre 20 y 59 años. Alrededor de 1,600,000 pacientes lograban alcanzar la edad de 60 años o más. En nuestra región SACA tenemos en la actualidad alrededor de 500,000 personas viviendo con diabetes tipo 1 comprendidos en las edades de 20 a 59 años y alrededor de 170,000 viven con menos de 20 años y 125,000 viven alrededor de 60 años o más. Esto es un grave problema de salud también a nivel mundial y tenemos datos específicos del Diabetes Index para Honduras que nos plantea que en la actualidad alrededor de 3.166 personas viven con diabetes en Honduras y que han fallecido alrededor de 2.600 personas, personas que deberían seguir viviendo, pero que por complicaciones murieron antes de tiempo. Se pierden alrededor de 49 años de vida por cada persona diagnosticada con diabetes y en la actualidad una por cada 170 familias está impactada para el desarrollo de la diabetes tipo 1 en Honduras. La prevalencia y el crecimiento anual andan alrededor del 7,1% anual en diabetes tipo 1, superando a la diabetes tipo 2, que el crecimiento anual anda alrededor de 4,6%. El problema de la prevención de la diabetes es algo histórico. Ya en el año 1940 del siglo pasado,
Reginald Hayes y Charles Best hacían este editorial tratando de concientizar a la comunidad médica para investigar un poco más y tratar de prevenir la diabetes tipo 1, ya que veían que la mortalidad y las muertes antes de tiempo se incrementaban en esta enfermedad y que solamente con el tratamiento no iban a poder resolver ese problema. Y esto se sigue manteniendo hasta la actualidad. La expectativa de vida de los pacientes que viven con diabetes tipo 1 sigue siendo baja. Si vemos cómo se encuentra, por ejemplo, en Honduras, la expectativa de vida, vemos que no supera los 39 años. Y en el resto de los países de Latinoamérica, la gran mayoría llega hasta los 54 años. Por lo tanto, se sigue perdiendo años de vida productiva. Y esto no es muy diferente en el primer mundo. Por ejemplo, en esta corte de Escocia, que incluyó cerca de 24.000 500 pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 que tenían más de 20 años y que los compararon con personas de la misma edad sin diabetes y los siguieron desde el 2008 al 2010, encontraron que los pacientes varones que tenían diabetes tipo 1 habían perdido 11 años de vida si se comparaban con los que no tenían diabetes. Y las mujeres habían perdido 13 años de vida si se comparaban con aquellos que no tenían diabetes. Entonces es muy importante darnos cuenta que la diabetes tipo 1 maltratada hace que perdamos años de vida. Estos son los estadios de la diabetes y en primer lugar, para que se desarrolle diabetes tipo 1, tiene que existir un riesgo genético que predisponga al desarrollo de esto. Vamos a ver que la predisposición genética es el aspecto inicial y más importante y vemos, por ejemplo, que el riesgo de padecer diabetes tipo 1 en la población general sin familia que padezcan diabetes es 1 en 300. Pero sin embargo, si tenemos el riesgo en personas que ya tienen diabetes tipo 1, es 1 de cada 20, o sea, 15 veces más, lo cual vemos que es muy importante a la hora de predecir. Vemos también que el hijo de madre con diabetes es 1 en 50, el hijo de padre con diabetes es 1 en 15, el que es gemelo idéntico de un paciente con diabetes es 1 en 3 y el hermano es 1 en 20. Por lo tanto, es muy importante testear en todos los familiares de primero y segundo grado con diabetes tipo 1 y también en toda persona que se sospeche que tenga diabetes tipo 1 por el cuadro clínico que presente. Por lo tanto, hijos de madre o padre diabéticos tipo 1 deben ser investigados, gemelos y hermanos también deben ser investigados. Dentro de los genes más vinculados a la predisposición genética de diabetes tipo 1, vemos el genotipo asociado con el mayor riesgo va a ser el genotipo heterocigótico DR3-4. Alrededor del 30 al 50% del riesgo de diabetes tipo 1 está vinculado al HLA localizado en el cromosoma 6, con los haplotipos DRB10301, DQB10201, DR3, DQ2 y el DRB10401, DQB1 y 0302, que es el DR4, DQ8. También tiene una menor contribución al desarrollo de diabetes tipo 1 los genes del sistema no HLA. Y aquí está el gen de la insulina, el gen del citotóxico del linfocito tipo 4, el gen de la proteína tiroxina fosfatasa receptora 22 y el gen del factor de crecimiento tipo 1. Vemos también que es muy importante que para que se desarrolle la diabetes tipo 1, ya existiendo el riesgo genético, tiene que activarse la respuesta inmune y generar una respuesta autoinmune contra la célula beta. Aquí vemos, por tanto, que va en la etiopatogenia a existir múltiples agentes desencadenantes ambientales, dentro de los cuales están los químicos, los microorganismos, algunos alimentos, la lactancia materna, el microbioma alterado, las características de la madre, los cuales van a generar cambios en el genoma o en el epigenoma al interactuar con los genes que ya planteamos que están relacionados con la diabetes tipo 1. Esto va a generar mutaciones en estos genes o disrupción epigenética que va a activar procesos inmunológicos, alterando la función inmunológica normal y desencadenando una autoinmunidad contra la célula beta. Esto va a generar un estrés del retículo endoplásmico de la célula beta, un estrés marcado de las mitocondrias y va a generar una apoptosis de la célula beta, lo cual va a reducir la producción de insulina, generando hiperglicemia y por tanto diabetes tipo 1. Aquí vemos que existe una gran cantidad de determinantes ambientales que se han invocado, que se vinculan con el desarrollo de diabetes tipo 1. No los vamos a mencionar todos, vamos solamente a mencionar que entre los microorganismos, los virus, sobre todo ECO, Coxsackie y el virus del SARS-CoV-2, se han vinculado muy directamente al desarrollo de diabetes tipo 1. El cambio de la microbiota hacia una microbiota desfavorable, con reducción de sus lactobacilos y bifidobacterias que brindan una inmunidad sana,
y cambio al aumento de bacterioides y bacterias gram negativas productoras de endotoxinas, genera activación de la autoinmunidad. Y por otro lado, también hemos visto la reducción del tiempo de lactancia materna antes del tercero y cuarto mes, introduciendo lactancia con leche de vaca o con fórmulas, también activa la autoinmunidad. El estilo de vida materno con obesidad, alcoholismo, hábito de fumar va a afectar posteriormente la autoinmunidad en el niño recién nacido. Vemos que para que se desarrolle la diabetes tipo 1 se tiene que activar este sistema autoinmune y tener como órgano de choque la célula beta. Para esto se tienen que producir autoanticuerpos y estos autoanticuerpos comenzaron a conocerse desde la década del 70. En 1974, Botasso y colaboradores descubrió el anticuerpo antislote y posteriormente en 1982 se pudo descubrir su estructura genética por Buck Scott y colaboradores. En el 83 se descubrió el anticuerpo antiinsulina por Palmer y su grupo y posteriormente se fueron descubriendo todo el resto de los autoanticuerpos progresivamente. Vemos que en la patogénesis de la diabetes tipo 1, en primer lugar debe haber una activación de las células T específicas contra la célula beta, generando autoantígenos. Posteriormente va a haber una presentación de estos autoantígenos a la célula beta, la cual se activa y va a interactuar con los linfocitos T, CD4 y CD8 en las células dendríticas. Esto contribuye a la exposición de este autoantígeno y a que se formen autoanticuerpos contra la célula beta que al final van a generar el daño de esta. Vemos acá un poquito más ampliado como, por ejemplo, después de una infección viral, como vemos acá a su derecha, se genera una respuesta viral generando una producción de quimoquinas, citoquinas e interferones, las cuales van a generar disfunción celular, estrés mitocondrial, estrés del retículo endoplásmico, aumento de las especies reactivas de oxígeno y un incremento de la producción de nuevos antígenos. Esta presentación de antígenos contribuye a la activación de la célula beta, la cual va a generar anticuerpos que van a incrementar aún más este estrés mitocondrial y del retículo endoplásmico. Si a esto se suma que esto se genera en presencia de una predisposición genética y que motivado por el ambiente se generan cambios epigenéticos en la célula beta y en las células inmunológicas, todo esto va a ser una tormenta perfecta que va a desencadenar apoptosis, reducción de la producción de insulina, incremento de la inflamación tisular mantenida con más reclutamiento de células inmunes dentro de las que están los linfocitos T, CD4, CD8, el linfocito B, CD20, los macrófagos C69 y una gran cantidad de producción de factores nucleares que van a generar inflamación, apoptosis y destrucción mantenida de la célula beta. Esto también ha sido estudiado muy bien con infecciones virales. Se sabe que los virus pueden dañar directamente la célula beta o pueden liberar la respuesta inmune innata. Esto va a activar la vía del JAK-STAT que va a fosforilar interferones. Los interferones liberados en la respuesta innata van a ser fosforilados y traslocados hacia el núcleo. Una vez dentro del núcleo, ellos van a generar una transducción de señales que va a generar al final cambios en el ADN que va a contribuir al final al daño de la célula beta y a generar resistencia a la insulina. Esto va a disminuir la señalización y la sensibilidad a la insulina y va a reducir la captación y la utilización de glucosa paralelo al daño que se va produciendo de estrés a nivel de la célula beta. Se han visto múltiples marcadores que son determinantes de este estrés y la muerte de la célula beta. El más importante de ellos es el cociente proinsulina péptido C, el cual se eleva y es un marcador y predictor del debut de la diabetes. Se va a elevar en todos los pacientes que debutan con diabetes tipo 1 y aquellos que tienen niveles elevados de anticuerpos que garantizan que van a progresar más rápidamente. También la elevación de los microRNA no codificados también se observa en aquellos pacientes que debutan con diabetes tipo 1 y en los que tienen más elevación de anticuerpos en el diagnóstico. Sabemos que la diabetes tipo 1 se asocia a otras enfermedades autoinmunes y la producción de anticuerpos va a ser primero contra la célula beta, pero posteriormente, antes del año de los 2 años de edad, se va a producir autoanticuerpos contra el intestino, en el caso de la enfermedad celíaca y en el caso de las células del estómago con la anemia perniciosa. Posteriormente van a aparecer en la adolescencia y la pubertad los anticuerpos contra el tiroides, generando tiroides Hashimoto o enfermedad de Graves. Ya una vez visto esto, se va a activar la respuesta inmune generando el estadio número 1. En este estadio,
es de inicio generalmente asintomático, se detectan 2 o más anticuerpos en más de 2 ocasiones y se genera el ataque contra la célula beta. Todavía ella es funcionante y generalmente el paciente es asintomático. El riesgo en este estadio de desarrollar diabetes tipo 1 a lo largo de la vida es del 100%. Vamos a ver que la progresión desde este estadio al estadio 2 o 3 va a depender de una serie de factores. En primer lugar, de la edad de la positividad de los anticuerpos. A menor edad, la progresión va a ser más rápida. Del patrón genético, que si es no HLA, va a ser más rápida. De la cantidad de anticuerpos detectados, que si la cantidad es mayor, la progresión es más rápida. De la especificidad y afinidad de los anticuerpos, que van a hacer que a mayor afinidad y especificidad tengan una rapidez mayor de progresión. Del título de anticuerpos a mayor título, sobre todo antiinsulina e IA2, la progresión va a ser más rápida, y del índice de masa corporal, que si está elevado, sobre todo en latinos menores de 12 años, la progresión va a ser mucho más rápida hacia estadios 2 y 3. Aquí vemos en este estudio de Bingley, publicado en Diabetología, cómo se comporta la progresión dependiendo de tener un solo anticuerpo o tener múltiples anticuerpos estando en el estadio número 1 y la progresión hacia el estadio 3 en 5 años. Vemos que si tenemos un solo anticuerpo, va a haber una progresión del 6%, y si tenemos múltiples anticuerpos en 5 años, la progresión va a ser del 22%. Sabemos que tener un solo anticuerpo positivo se asocia a una progresión del 15% de las personas, que la progresión de tener un autoanticuerpo a tener múltiples es en 2 años aproximadamente, y se puede generar reversión cuando tenemos un anticuerpo, pero no se produce reversión cuando hay múltiples autoanticuerpos. Vemos que la progresión del estadio 1 hacia el estadio 3, cuando tenemos múltiples anticuerpos en 15 años, es en el 85% de las personas. Ya una vez que estamos en el estadio 1, vamos a progresar al estadio 2. El estadio 2 es cuando la respuesta inmune ya ha ido dañando la célula beta, afectando la función. En este estadio tenemos múltiples anticuerpos positivos en sangre, ya el paciente tiene disglicemia o intolerancia a la glucosa. Generalmente pueden ser asintomáticos, pero ya pueden presentar síntomas leves. El riesgo a 5 años de diabetes tipo 1 supera el 70%, puede alcanzar hasta el 75%. Y el riesgo de toda la vida es del 100%. En esta etapa hay una infiltración linfocitaria marcada alrededor de la célula beta con gran concentración de linfocitos TCD20, generando insulitis a este nivel. Esto condiciona y predice que va a haber una mayor agresividad de pérdida de la célula beta. Vemos que en este estadio, al mismo tiempo, en la curva de tolerancia a la glucosa, la medición de péptido C a los 30 minutos, el pico de péptido C y el área de péptido C bajo la curva están disminuidos, y esto predice una progresión más rápida. El péptido C también se reduce al final del estadio 2 con una reducción marcada 6 meses antes del estadio 3. Cuando tenemos estadio 2 con múltiples anticuerpos y ya la tolerancia de la glucosa está alterada, más del 70% van a progresar hacia estadio 3 clínicos. Ya en el estadio 3 vamos a tener lo que conocíamos antes como el debut. Generalmente son pacientes menores de 35 años, índice de masa corporal bajo, menor de 25, pero podemos tenerlo en mayores de 35 y pacientes incluso con obesidad. El paciente está marcadamente sintomático con gran catabolia, poliuria, polidipsia, polifagia, astenia, visión borrosa, fatigabilidad. El péptido C tiende a estar bajo o ya está ausente. Los valores de glucemia son muy altos y pueden superar rangos por encima de 360. Entre el 40 y el 60% debuta con las complicaciones agudas de la diabetes y fundamentalmente con cetoacidosis diabética. Y vemos que esto no ha cambiado mucho. Si analizamos este estudio publicado en la clínica Joslin en Boston en 1956, observamos que en aquellos años la causa de mortalidad fundamental en los menores de 10 años era el coma diabético, la cetoacidosis diabética. En los menores de 20 ya aparecía la enfermedad renal, en los menores de 30 la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular, y ya en los mayores de 30 predominaba la enfermedad cardiovascular. En este estudio que vemos a la derecha del 2020, realizado también en Escocia, utilizando población de su base de datos de salud, encontramos que en los menores de 30 años, la cetoacidosis diabética, aquí en color gris, sigue siendo la causa fundamental de muerte. Ya en los menores de 40 aparece la enfermedad cardiovascular sumada a la cetoacidosis diabética, y ya en los menores de 50 es que la enfermedad cardiovascular pasa a un primer plano. Por tanto, tenemos que reducir las complicaciones, tenemos que reducir la mortalidad. Es muy importante tratar de detectar en estadio 1 o en la etapa genética para tratar de detectar los predictores genéticos
que puedan evitar que este paciente llegue al estadio 1, estadio 2 y no nos debute. Por lo tanto, es muy importante hacer programas que esto lo beneficien. Aquí vemos cómo se comportan los distintos estadios de evolución en la diabetes tipo 1 hasta llegar al estadio 3. Tenemos que minimizar las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas de estos pacientes. De aquí en adelante entraremos en el manejo de la diabetes tipo 1 y su tratamiento por la doctora Alejandra Ramos. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Daniel Pérez. Los saludo con agrado desde Quito, Ecuador. Yo soy Carla Garay, soy médica endocrinóloga con una subespecialidad en obesidad. Hice mis estudios en el Hospital Italiano de Buenos Aires y en el Hospital San Pau de Barcelona, títulos otorgados por la UBA y Favaloro. Actualmente desempeño en la jefatura de la Unidad Técnica de Endocrinología del Hospital Carlos Andrade Marín, IES, del país, y también como vicepresidenta de la Sociedad de Médicos Nutriólogos Clínicos del Ecuador, miembro honorífico de la ACE. Tengo el agrado de presentar a la doctora María Alejandra Ramos, que es nuestra segunda conferencista. Ella es internista y endocrinóloga, coordinadora del Grupo Transdisciplinario de Enfermedades Endócrinas Hospital Escuela, coordinadora médica del Centro Metabólico Integral de Honduras, Medical Center, vicepresidenta de la Asociación Hondureña de Endocrinología y Metabolismo. Les recuerdo que al finalizar esta segunda conferencia tendremos la sesión de preguntas y respuestas que coordinaremos con la doctora Dinora. Le doy paso a la doctora Alejandra. Buenos días, muchísimas gracias, doctora Carla Garay, por esa amable presentación. Me toca a mí hablarles un poco de los estadios de la diabetes tipo 1 y su tratamiento a la luz de la evidencia actual. Y vamos a comenzar, en general, regresando donde nos quedamos con el doctor Pérez, y es esta clasificación que tenemos de la diabetes en 3 estadios, siendo el estadio 1 la etapa preclínica, el estadio 2 la etapa con una clínica muy, muy leve, y luego el estadio 3 lo que nosotros todos estamos acostumbrados a manejar como diabetes tipo 1, ya con síntomas. Entonces, en el estadio 1, el propósito del tratamiento, de todas las intervenciones de tratamiento que ustedes las van a ver con el gráfico en rojo, es detener esa autoinmunidad. Lo mismo en el estadio 2. Y a partir del estadio 3, las estrategias actuales establecidas de tratamiento buscan no solo detener la autoinmunidad, sino proteger la célula beta y mantener la euglicemia. Ya en el estadio 3 tardío tenemos que agregar la prevención de complicaciones a largo plazo y complicaciones agudas en el paciente que vive con diabetes. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Actualmente, para reemplazo de insulina, pues tenemos algunos métodos novedosos. Tenemos sustitución con esquemas basal bolus, y para eso tenemos insulinas basales como la glargina U300 de Gludec, glargina U100, insulina de Temir, NPH. Tenemos mezclas y tenemos las insulinas rápidas, glulicina, Lispro, Aspar irregular, y las ultra rápidas como la Lyumjev y la Fiasp. Es importante entender que además de la sustitución con estas plumas de insulina en esquemas basal bolus o utilizando los viales, también tenemos ahora tecnología que está incorporada a través de los capuchones o de las plumas inteligentes de insulina que llevan el registro de las dosis de insulina que el paciente se ha aplicado y la hora a la que se lo aplicó. Tenemos también la bomba de insulina con monitoreo continuo de glucosa, que se suspende la administración de la insulina cuando hay hipoglucemia y que tienen la capacidad hoy con la tecnología disponible de predecir no solo hipoglucemia, sino hiperglicemias hasta 5 horas. Hacer una ratio del carbohidrato activo, de la insulina activa, y a través de algoritmos predecir la dosis de insulina que el paciente necesita según los antecedentes. También tenemos las bombas de insulina parcialmente automatizadas, donde tenemos sistemas híbridos en conjunto con el monitoreo continuo de glucosa, donde el paciente pues tiene que ir introduciendo los datos de la ingesta de carbohidratos para hacer el ajuste, y luego las bombas de insulina automatizadas con incluso sistemas ya propuestos biohormonales, insulina glucagón, que son el futuro del manejo en bombas. Sí es importante que para iniciar el manejo del paciente en estadio 1, yo tengo que hacer el tamizaje, como bien nos explicaba el doctor Pérez. Entonces, tenemos una serie de estrategias para tamizaje, ¿verdad? Que ya se conocen, como el TrialNet, el ASC, el ENDIA, el FR1DA o FRIDA. Y lo que se hacía antes, lo que estábamos haciendo era que una vez que se tamizaba una persona y se encontraba, entonces se le estaba haciendo una curva de tolerancia a la glucosa de 5 tomas, o sea, la de 0, la del 30, la del 60, la del 90 y del 120. Entonces, ahora se está proponiendo que en esta población de personas que se tamicen y se encuentren en riesgo por la presencia de anticuerpos, se le haga únicamente una curva de tolerancia con una toma a los 120 minutos. ¿Por qué? Porque esto va a ser más costo efectivo
y es más aceptable para las personas, porque imagínense, va a salir positivo con el tiempo. Puede ser que la primera salga negativo y si se hacen 5 tomas cada vez, cada año, aumenta muchísimo los costos y también es bastante difícil para el paciente. Ahora, Australia, sin duda alguna, está liderando todo lo que se llama tamizaje en diabetes tipo 1 y todo lo que es la investigación en prevención. Ellos tienen un piloto de una iniciativa inmensa y unas alianzas donde están tratando de identificar niños y adultos que tienen riesgo de diabetes tipo 1 para mejorar los desenlaces en salud y obviamente en algún momento prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 1. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, entonces participan en 6 diferentes estrategias. Tienen el estudio ENDIA, que es tratando de encontrar las causas de la diabetes tipo 1. Tienen un programa nacional de tamizaje, que eso es a la comunidad en general. Luego tienen el Type 1 Screen, que es para los familiares de los pacientes que viven con diabetes tipo 1. Tienen el ADDN, que es un seguimiento a largo plazo de las personas que viven con diabetes tipo 1. Luego están trabajando en todo lo que es el colaborativo de la inmunoterapia y uno de ellos pues es el TrialNet. Y el TrialNet realmente pues tiene la versión de Nueva Zelanda y Australia y esta es la versión mundial. Y el TrialNet es un estudio sin costo, es el camino para la prevención mundial, es una organización, de hecho el trialnet.org sin fines de lucro, y la idea es tratar de analizar familiares de primer y segundo grado de personas viviendo con diabetes, la pesquisa se hace usando anticuerpos y la posibilidad de que estas personas que son diagnosticadas como positivas por anticuerpos y en alto riesgo puedan participar de los diferentes estudios que se están realizando para tratar de preservar la célula beta o evitar el desarrollo de la autoinmunidad agresiva que termina produciendo la diabetes clínica, pero también el monitoreo de la progresión. Ahora, sabemos que el TrialNet ha logrado, y varios de estos estudios de tamizaje, el que se diagnostique de forma mucho más temprana la diabetes tipo 1. Pero ¿por qué es eso importante? Bueno, y entonces acá en estas imágenes les muestro cómo cuando se han hecho estudios comparando el debut de la diabetes en pacientes que fueron pesquisados asintomáticos, una gran reducción de la cantidad de pacientes que van a debutar con una cetoacidosis diabética. Y con esto, evidentemente, disminuyendo la morbimortalidad de las personas que debutan con la diabetes, porque hoy en día todavía la mayor parte de las personas debutan en cetoacidosis que pone en peligro su vida. Pero no solo eso, sino que el nivel de hemoglobina glicosilada con el que debutan es mucho más bajo, lo que permite menos complicaciones y una mayor vida de la célula beta a largo plazo porque hay menos glucotoxicidad. Y esto pues se ha visto en este estudio que les muestro de niños diagnosticados con diabetes presintomática. Lo que hicieron es que a través de una estrategia de tamizaje de salud pública, encontraron diabetes con una presentación más leve, menos agresiva. Entonces aquí se comparan los hallazgos de los niveles de hemoglobina glicosilada en el primer cuadro, glucosa de ayuno plasmática en el segundo, péptidos en el tercero, y lo que vemos es que los que participaron del FR1-DA, o sea, del FRIDA Study, les encontraron un nivel al diagnóstico de hemoglobina glicosilada mucho más bajo que los pacientes recién diagnosticados que debutaron de forma espontánea en el DIMELI. Y lo mismo podemos ver en cuanto a la glucosa plasmática y una mayor cantidad de péptido C al diagnóstico en los pacientes que fueron tamizados versus los pacientes que debutan clínicamente con la diabetes. Ahora, estos estudios de prevención que han permitido encontrar una población que no había desarrollado diabetes o que estaba en un estadio tipo 2, donde tenemos anticuerpos positivos y desglicemia, e introducirlos al uso de estas terapias como el teplizumab. El teplizumab, en el 2019 tenemos la primera publicación de este anticuerpo monoclonal que se une al antígeno CD3 en las células diana, genera citoquinas reguladoras y células T reguladoras. Estas lo que hacen es limitar la acción de las células T efectoras y bloquean la respuesta inmunológica. Este medicamento está aprobado para pacientes en primero o segundo grado que tienen antecedente familiar de diabetes tipo 1, mayores de 8 años y hasta los 45. Son pacientes que tienen que estar en estadio 2, o sea, tener ya disglicemia y tener 2 veces anticuerpos positivos en 2 ocasiones distintas con un test de tolerancia a la glucosa anormal. Ahora, el teplizumab básicamente lo que hace es apagar la inmunidad de la célula que está ocurriendo a nivel de la célula beta. Tenemos esta inactivación que está inducida por el antígeno al unirse con la célula CD3, la siguiente, y lo que podemos ver es cómo el medicamento promueve la aparición de células T reguladores y es básicamente como un extinguidor de la autoinmunidad y de la respuesta inflamatoria que se produce con la diabetes tipo 1.
La inducción de estas células T reguladoras por el teplizumab previene la activación de los CD4, de los linfocitos T y del factor citotóxico CD8. Esta inducción del CD4 y el FOXP3 más los linfocitos T lleva a la secreción de citoquinas que son antiinflamatorias, factores de crecimiento tipo B, a la interleucina 10, prácticamente restaura el balance entre el estímulo inflamatorio y el antiinflamatorio. Y al final, ¿qué hace? Pues lo que hace es lograr un retraso en la aparición de la diabetes tipo 1 clínica, sintomática, en pacientes que tienen un alto riesgo en padecerla. Y la primera parte del estudio se hizo hasta 60 meses. Y entonces lo que se vio es que los pacientes que utilizaron, las personas que utilizaron el teplizumab, se redujo el riesgo de desarrollar diabetes clínica, se le autorizaron a 2 brazos y el tratamiento fue por 14 días continuos, se le hizo un test de tolerancia cada 6 meses y la media de tiempo para diagnóstico en el grupo de teplizumab fue 48.4 meses versus 24.4 meses en el brazo de placebo. Posteriormente se aprobó en noviembre del 22 y pues una de las grandes limitantes, como pueden ver ustedes ahí, es el costo. Son $200,000, pero realmente es el primer tratamiento en 100 años que puede alterar el curso de la enfermedad aprobado por la FDA. Ahora, en el estudio de extensión, lo que hicieron fue revisar a estos mismos pacientes 12 meses después y se vio que en el brazo de tratamiento teníamos pacientes con 59.6 meses sin el desarrollo de diabetes versus 21.1 meses en los pacientes que estaban con placebo. De los 13 sujetos, que se siguieron a los 60 meses, que son 5 años, 10 nunca fueron diagnosticados con diabetes. De esos, 8 estaban en el grupo de teplizumab y 2 pertenecían en el grupo placebo. Pero tenemos otra herramienta y ese es el uso de la globulina antitimocito, que lo que hace es preservar la célula beta un poco más, reduce la hemoglobina glicosilada y incrementa la regulación convencional de la célula T en el paciente que tiene diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico. Entonces, este es un ensayo clínico a 2 años, lo lidera el doctor Michael Haller en la Universidad de la Florida. La N de este estudio fueron 89 pacientes con una dosis de 2.5 miligramos por kilo y lo que ellos vieron es que los pacientes que utilizaban la globulina antitimocito se vio una menor destrucción de la célula beta con un mejor péptido C. Ustedes pueden ver en rojo el placebo y las dosis de la globulina antitimocito en verde y en azul y cómo la cantidad de péptido C a lo largo del tiempo fue más alta en todas las diferentes mediciones con las dosis de la globulina versus el placebo y cómo la hemoglobina glicosilada inversamente es más alta en el grupo placebo en la lámina C versus los pacientes tratados con la globulina. O sea, prácticamente lo que hace es prolongar la vida media de la célula beta y la luna de miel. Vemos que son pacientes de recién comienzo, tenían menos de 100 días del diagnóstico, edad entre 12 y 45 años, son 2 días de tratamiento y son 2 años de preservación del péptido C en pacientes con diabetes tipo 1, menos cifras de hemoglobina glicosilada en el grupo tratado, en ambos grupos con ambas dosis. Ahora tenemos también el abatacept. Este es en pacientes con diabetes tipo 1 recién diagnosticados y que estén en estadio 1 de la diabetes tipo 1. Ese ensayo clínico fue publicado en 2023 y en este lo que vimos también es una disminución de la pérdida del péptido C y de la capacidad de la célula beta. O sea, de nuevo, estamos observando que toma más tiempo para el paciente desarrollar la disfunción completa de la célula beta. Vamos a tener un mayor área bajo la curva de la cantidad de péptido C producido en el grupo tratado versus el grupo sin tratamiento. Igual, en la imagen de la hemoglobina glicosilada podemos observar cómo el grupo que era tratado con el abatacept tiene una menor hemoglobina glicosilada que el grupo tratado con placebo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues tenemos una extensión y vemos que eventualmente a los 96 meses, pues sí vamos a observar cómo las curvas se van acercando, pero tuvimos hasta los 84 meses una menor deficiencia del péptido C, o sea que también nos prolonga el tiempo de vida de la célula beta y el tiempo al inicio de la diabetes tipo 1 manifiesta.
Hay muchas moléculas en curso y en estudio. Pueden ustedes ver que tenemos una gran cantidad de anticuerpos monoclonales de diferentes terapias inmunomoduladoras. Ya se está corriendo el estudio del teplizumab en menores de 8 años. Tenemos el golimumab. Y quisimos ponerles unas gráficas donde podemos ver las imágenes de los diferentes estudios que se las muestro en un momento. También tenemos el primer fármaco que es terapia celular aprobada para diabetes tipo 1 y esta terapia celular se conoce con el nombre comercial de la Tindra y es el Donis-Lesal. Es una terapia celular donde células halogénicas del islote pancreático son inyectadas a los pacientes que son incapaces de llegar a la meta de hemoglobina glicosilada porque tienen demasiadas hipoglucemias severas que ponen en peligro su vida. Entonces, junto con la educación y el manejo de la diabetes, tenemos 2 ensayos clínicos, un solo brazo, 30 pacientes con diabetes tipo 1 que tenían una pérdida de sensibilidad a la hipoglucemia severa. Se les aplicó un mínimo de 1 dosis y un máximo hasta de 3 dosis. 21 de los participantes, de los 30, estuvieron libres de insulina por 1 año o más. 11 de los participantes no necesitaron insulina de un periodo de 1 a 5 años y 10 de los participantes no han necesitado insulina en los últimos 5 años. 5 de los pacientes no lograron estar ningún día sin independencia de la insulina. Entonces, pues esta es la información que tenemos hasta la aprobación en junio del 2023. Y como les digo, solo está indicado en pacientes que tienen diabetes tipo 1 con hipoglucemia severa, muy severa, que compromete su vida e imposibilita llegar a la hemoglobina glicosilada meta. Tenemos también Vertex, atrás. El Vertex es una línea de investigación y tenemos diferentes vías de administración de la terapia. Tenemos el BX880, que son células que producen insulina, que se introducen a la vena porta y requieren inmunosupresión, pero tenemos el segundo abordaje, que es el BX264, que esta encapsula las mismas células beta dentro de un dispositivo que no va a requerir la inmunosupresión. Y acá podemos ver en las siguientes imágenes los diferentes inmunomoduladores que se están estudiando y les recomiendo como referencia este libro que nos habla en general de diabetes tipo 1, desde las terapias hasta el diagnóstico y los diferentes anticuerpos. Y vean ustedes cómo en el resumen nos muestra cómo las diferentes terapias inmunomoduladoras lo que permite que es una mayor vida de la célula beta y se ha hecho con citoquinas, con los inmunomoduladores y los diferentes ensayos clínicos. Para llevar a casa, pues el tamizaje, como bien nos decía el doctor Daniel, puede salvar vidas. Conocer las etapas nos permite un mejor control y menos complicaciones y pues hoy en día definitivamente se puede cambiar la historia natural de la diabetes tipo 1. Estas son imágenes del Club de Pacientes con Diabetes tipo 1 de nuestro país, liderado por los endocrinólogos pediatras, que sin duda alguna son unos superhéroes en las familias de estas personas que viven con diabetes. Agradecemos muchísimo su atención. Estamos aquí dispuestos a escuchar sus preguntas. Excelentes exposiciones, muchísimas gracias. Aquí vamos a comenzar ahora la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta acá que nos hace la doctora Karen Pineda de Honduras y nos dice que por qué no se puede usar el Ozempic en diabetes tipo 1. Bueno, con permiso, Alejandra, voy a responder esa. Realmente, si vemos el paciente diabético tipo 1, es un paciente insulinopénico. Es un paciente que tiene deficiencia en la liberación de insulina por la célula beta. La fisiopatología o el mecanismo de acción de los análogos de GLP-1 es estimular la liberación de insulina por la célula beta y reducir la liberación de glucagón por la célula alfa. Pero también sabemos que estas drogas tienen múltiples beneficios en reducción de peso, reducción de tensión arterial, reducción de inflamación sistémica, protección cardiovascular y protección renal. Por lo tanto, la utilización futura de los análogos de GLP-1 en estos grupos de pacientes pudiera ser valorada. En la actualidad existen estudios, como uno publicado en el 2022, que evaluó tratamientos con análogos de GLP-1 y con inhibidores de SGLT2 en diabéticos tipo 1, y se observó que brindan beneficios en reducción de glucemia, brindan beneficios en reducción de dosis de insulina, pero realmente pueden generar efectos colaterales, por lo tanto, se debe seguir investigando.
hay estudios que han utilizado combinaciones de análogos GLP-1, en el caso del liraglutide, con anticuerpos antiinterleuquina 21 sumados para tratar de evitar la progresión de la diabetes de la etapa pre hacia el estadio 1. Y el beneficio fundamental ha sido reducir valores de hemoglobina glicosilada y de glucosa, pero van a preservar un poco mejor el péptido C, van a preservar un poco más la célula beta, por tanto, y tienen cierto beneficio que todavía está bajo estudio. Por lo tanto, no podemos cerrar totalmente la puerta que en el futuro los análogos de GLP-1 van a tener cierta indicación en algunos aspectos en el diabético tipo 1, pero el tratamiento de base sigue siendo el tratamiento insulínico, ya que son pacientes insulinopénicos. Excelente, Daniel. También, doctora Garay. Sí, voy a dar buenos días a todos. Yo soy la doctora Pilar de la Peña, voy a dar lectura a una de las preguntas que enviaron en este chat. ¿Nos pueden, por favor, responder alguno de ustedes, quien desee? Si, ¿cuáles son los anticuerpos positivos en el estadio 1 y qué pasa en Antigap? Cualquiera de los dos doctores que quisiera responder, por favor. Esta la tomo yo. Muchas gracias, doctora Pilar. Como explicaba el doctor Pérez en la presentación, hay diferentes presentaciones de los anticuerpos, entonces, dependiendo de la etapa de evolución, puede ser que un paciente tenga 1, 2, 3 o más anticuerpos positivos. Pero en general, la mayor parte de los pacientes, el primer anticuerpo a tener positivo es justamente el anti-GAD. Y por eso es que es un anticuerpo que se prefiere como tamizaje en sitios con recursos limitados, como nuestros países, porque la probabilidad del valor predictivo positivo en una población como familiares de pacientes con diabetes tipo 1 de primer grado es valioso. Si usted hace un estudio poblacional en población abierta, pues ahí de repente sí el éxito como prueba de tamizaje es menos eficiente, ¿verdad? Pero en población bien escogida, donde hay alto riesgo de positividad, como familiares de primer grado, anti-GAD sería el primer anticuerpo, pero tenemos anti-insulina, anti-IK2, y entonces podemos hacer el resto de los anticuerpos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Voy a doctora. añadir algo ahí de lo que dijo la doctora, que está excelentemente planteado. Realmente se ha visto que hay dos tipos de endotipos de diabetes tipo 1. Hay un endotipo que debuta mucho más temprano y que debuta con títulos más elevados de anticuerpos antiinsulina. Este tipo de pacientes van a tener mucho más infiltración linfocitaria, mucho más insulitis y van a tener niveles más altos de CD8 y CD4. Hay otro tipo de endotipo que se ha considerado endotipo 2, en el cual aparece el paciente en el debut de más de 13 años y en este grupo de pacientes el anticuerpo más presente es el anti-GAD. Este tipo de pacientes va a tener una mayor reserva de insulina en el islote, va a tener una mejor liberación de insulina y va a tener menos grado o menos nivel de infiltración, con menos niveles de CD8 y CD4. Por lo tanto, dependiendo de la presentación, pudiera haber un predominio de un tipo de autoanticuerpo u otro, aunque como bien dijo Alejandra, en la gran mayoría el anti-GAD es el más presente. Sí. Muchas gracias, doctor. Doctora Dinora, no sé si quisiera leer alguna de las preguntas que mandaron en anticipado, por favor, para continuar con las del chat. Aquí tenemos una pregunta que nos manda el doctor Alejandro Magnali de México. Él nos comenta un caso que es de un paciente de 34 años diagnosticado con diabetes a los 12 años, con características de diabetes tipo 2. Era obeso, sedentario, ingesta de comidas rápidas. Se dejó como diabetes tipo 1 desde aquel momento, ¿verdad? Casi siempre antes se considera diabetes tipo 1 por la edad.
Entonces, se podría realizar sus pruebas para tipo 1 para descartar, ya que tiene características de diabetes tipo 2. Ahí el problema es el tiempo, ¿verdad? Porque si tiene 34 años y debutó a los 12, calculo que tiene como 26 años ya de diagnóstico, 20 y pico de diagnóstico, entonces es menos probable encontrar los anticuerpos positivos. Antigat puede estar positivo hasta 15 años después. Sin embargo, sería interesante ver la evolución clínica. Yo creo que no debemos nunca dejar de lado cuál es el comportamiento clínico de la enfermedad y aunque hoy en día, pues ante la medicina de precisión sabemos que aún dentro de la diabetes tipo 2 tenemos diferentes subtipos y como bien mencionaba Daniel, de la diabetes tipo 1 también. Yo pensaría que si este paciente fuera tipo 2, a estas alturas probablemente tenía requerimientos de insulina de todas formas porque tiene muchísimo tiempo de tener diabetes, ¿no? Entonces, el que use o no use insulina tampoco va a hacer la diferencia para poder decidir qué tipo de diabetes es. En un mundo ideal sería hacerle un perfil genético, ver si tiene genes que lo predisponen en cuanto a los complejos de histocompatibilidad. Yo creo que ahí sería la historia familiar, un poco apoyarte del resto de la clínica. Creo que estaría difícil desempatarla, por lo menos no se me ocurre a mí, no sé si a usted, Daniel, se le ocurre otra forma de desempatar qué tipo de diabetes tiene este paciente. No, estoy totalmente de acuerdo. Un LADA que sería la opción de progresión más lenta y que tal vez, pero son como muy bien dijo, 22 años es bastante tiempo, hacerle el perfil genético si se pudiera, medir el antigat para tratar de descartar un LADA de evolución progresiva más lenta, pero como muy bien dijiste, tienes toda la razón, es lo que planteaste. Bien, voy a dar paso a una de las preguntas que enviaron en el chat. La doctora Imperia Brajkovic, que nos acompaña desde España, ella representa a Venezuela en FELAEN. Ella pregunta, ¿con el uso de bombas y sensores ha mejorado la sobrevida de estos pacientes? Es una excelente pregunta y creo que es un poco compleja de contestar por la heterogeneidad del uso. Sabemos que en los países donde más se utilizan las bombas y los sensores son los países de mayor recurso, donde además hay otras implementadas, otra estructura que permite una mayor sobrevida para diabetes. Entonces hay un estudio finlandés, por ejemplo, maravilloso, donde se prolongó 15 años la expectativa de vida comparado a hace 30 años, ese se publicó en el 2021. Sin embargo, es bien difícil ahí determinar si esa prolongación está determinada por el uso de la tecnología o por simple y sencillamente los avances en el manejo y control estricto de la diabetes y la accesibilidad al tratamiento que tienen esos pacientes en esos países. En nuestra región, creo que hay países que están haciéndolo muy bien. Chile creo que se lleva por mucho y Colombia el mérito de estar mucho mejor en el manejo de diabetes tipo 1 en cuanto a proveerle a los pacientes y asegurarles tratamientos como estos, ¿verdad? De alta efectividad. Ahora, lo que sí está demostrado en el mundo entero es la mejora sobre la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, sí hay disminución de las hipoglucemias severas, hay un mejor control y menos variabilidad que evidentemente mejora la calidad de vida. Ella misma pregunta, entre tocilizumab y la globulina, ¿cuál de los dos protocolos dan mejores resultados? Y los felicita a los dos expositores. Muchas gracias. Pues la verdad es que los dos protocolos son distintos, son diferentes tipos de pacientes. Teplizumab está actualmente aprobado para pacientes que están en estadio 2 y la globulina antitimocito está aprobada para pacientes que están en estadio 3. Entonces, en cuanto a efectividad, pues es complicado porque son diferentes, son dos cosas distintas. Lo que se ha visto con el teplizumab, incluso con la extensión, es que sí se logra hasta 5 años sin desarrollo de estadio 3 y con la globulina antitimocito lo que se logra es una prolongación de lo que nosotros llamamos luna de miel hasta 2 años. Muchas gracias, doctora. Doctora Rosales. Acá tenemos otra pregunta que nos mandó la doctora Ana Mejía de Colombia, que nos dice que en el enfoque de pacientes adultos jóvenes o adultos medios, donde se encuentra una impresión diagnóstica de diabetes con duda en su proceso de que sea tipo 1 o tipo 2,
En su contexto de enfoque para su diferenciación, ¿qué elementos son necesarios para su apoyo diagnóstico y así su manejo? Bueno, desde el punto de vista clínico, la edad de comienzo, generalmente en la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1 van a debutar menores de 25 años. Segundo, el peso corporal, aunque sabemos que puede haber pacientes con sobrepeso o obesidad, la gran mayoría van a tener un índice de masa corporal normal o bajo. La clínica, ya vimos que entre el 40 y el 60% puede debutar con cetoacidosis diabética. El cuadro clínico es mucho más marcado. La presencia de resistencia a la insulina, niveles altos de insulina, hablaría más de un diabético tipo 2, y la insulinopenia medida por el péptido C con valores por debajo de 0,23 nanogramos por mililitro, hablaría más de diabetes tipo 1. También la presencia de los anticuerpos, como ya hemos dicho, si podemos realizarlo, los anticuerpos van a ser el marcador fundamental en el diabético tipo 1. Si podemos realizar los estudios genéticos, la asociación con el vínculo del gen heterocigótico DR3, DR4 en la diabetes tipo 1 nos descartaría. Pero sobre todo la clínica de aparición, la edad de comienzo, el peso corporal, las características típicas de resistencia a la insulina en el diabético tipo 2, todo lo que es la acantosis nigricans, todo el cuadro clínico típico del diabético tipo 2, pero realmente en ocasiones para poder diferenciar muy bien entre 1 y 2, tenemos que ir a los estudios de medición de anticuerpos y a los estudios genéticos. No en todas las poblaciones ni en todos los países lo podemos hacer, pero ya sabemos que todos estos programas, como el TrialNet, son abiertos, podemos entrar a sus páginas, podemos valorar si podemos pertenecer al programa y ellos se encargarían de realizar todo el estudio. Por lo tanto, eso en líneas generales es la forma más fácil de diferenciar tipo 1 de tipo 2. No sé si Alejandra quiere añadir algo más. No, tal vez un consejo práctico. En Honduras, la verdad, han mejorado los precios de los anticuerpos. Antes era algo muy, muy costoso y hoy en día un anticuerpo puede costar alrededor de unos $150. Entonces, incluso hasta $125, que es ya mucho más accesible. Entonces, uno podría empezar por hacer un antigal. La otra cosa es que el JDRF, que es el Fondo de Investigación para Diabetes Juvenil, tiene un proyecto donde se puede enviar a través de cromatografía una muestra de sangre y ellos corren el ensayo por $150 también y ahí sí corren los 3 anticuerpos principales. Entonces es de entrar en contacto con estas asociaciones, ¿verdad? Y ver cómo se pueden correr los estudios, porque ese se manda por correo, por correspondencia en un sobre, o sea que es bastante sencillo. Hay un comentario muy válido aquí en el chat en donde mencionan que no les queda muy claro a quién le solicitan anticuerpos porque estudios genéticos es de difícil acceso. Es un comentario que manda la doctora Alejandra Valdés Ortiz. Pues se le pide anticuerpos, en este momento la indicación es familiares de primer grado, ¿verdad? Y TrialNet, por ejemplo, ofrece estudios en familiares de primer grado de forma gratuita hasta los 18 años. Y se establece que en familias donde hay otros casos, o sea, no solo hay un caso índice, sino hay más de un caso, se puede hacer a los familiares de segundo grado también. Entonces, ¿quién serían los primeros? Pues los de alrededor de casa, ¿no? Padres y hermanos de pacientes viviendo con diabetes tipo 1. Sí, en el score de riesgo, los que tienen más de 25% hasta un 70% son hijos de madre con diabetes tipo 1, hermanos gemelos de un paciente con diabetes tipo 1, hermano con el mismo genotipo que un paciente diabético tipo 1, y como muy bien dijo Alejandra, aquel que tiene múltiples familiares con diabetes tipo 1, que eso eleva el riesgo que puede llegar hasta un 70% de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 1. Esos tendrían que ser escrutados. Muchas gracias. Doctora Entre Rosales, las no sé, preguntas perdón. Entre las preguntas también nos mandan algo de lo que están
hablando ustedes en ese momento, solo como puntualizar, porque nos preguntan que cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de diabetes. Lo ponen de manera general, pero queremos escucharlos. Bueno, dele. No, DLC. Bueno, la diabetes es un síndrome heterogéneo y multifactorial y los criterios de diagnóstico de la ADA están muy claros. Realmente, si uno ve en la evolución fisiopatológica, pudiera pensar que el test de tolerancia a la glucosa es el que predice más temprano a aquel diabético porque detecta los niveles elevados postcarga, que es lo primero que evolutivamente se va a elevar en el desarrollo de la diabetes. Pero también sabemos que es una prueba mucho más costosa, que tiene una serie de principios que hay que cumplir, que es mucho más estricta para la realización en el paciente, y esto es un poco más complicado. Pero los criterios de diabetes están bien claros. Hemoglobina glicosilada por encima de 6.5, glucemia en ayunas en 2 ocasiones por encima de 126 miligramos por decilitro, glucemia postcarga en un test de tolerancia a la glucosa por encima de 200 miligramos por decilitro, y la presencia de glucemia al azar por encima de 200 miligramos por decilitro en combinación con síntomas clínicos. Por lo tanto, no podemos decir que hay un estándar por encima de otro. Generalmente sabemos que la hemoglobina glicosilada puede tener aspectos que pueden modificarse, que tienen que ser la hemoglobina glicosilada estandarizada, y cada uno de ellos nos brinda un beneficio. Pero tenemos bien claro que estos son los aspectos para diagnosticar diabetes. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta aquí que yo creo que también se ha cuestionado en algunas situaciones. Bueno, primero los felicitan y ¿cuál es su postura en la utilización de gliflocinas en pacientes diabéticos tipo 1? Entonces ahí sí hay evidencia, sotaglifosina, por ejemplo, sí está aprobada, y la verdad es que creo que off-label se utilizan mucho. Sí. Creo que una de las limitantes al inicio fue ese estudio con el aumento de los casos de cetoacidosis que nos asustó a todos, ¿verdad? Yo estaba lista, la doctora Cristi Sierra y yo estábamos listas para lanzar un ensayo en nuestro hospital, y salió la publicación y nos detuvimos un poco, pero poco a poco fuimos perdiendo el miedo y creo que lo hemos ido iniciando off-label. Eventualmente yo creo que va a haber una forma de poder medir cetonas en sangre más fácil, porque esa es la limitante realmente grande, ¿verdad? Esperar hasta que el paciente haga cetonas en orina creo que es un poco tarde. Entonces, si pudiéramos tener una forma de medir cetonas, ya hay sensores para cetonas, entonces de repente en los pacientes como estos yo sería partidaria de ponerle un sensor de cetonas al iniciárselo, ¿verdad? Que duran 14 días, sería la forma correcta de hacerlo. Y pues en un paciente muy educado, que entiende que en situaciones de estrés sus requerimientos de insulina aumentan, aunque la glucosa no aumente, porque ahí es donde se da el problema, yo creería que no hay problema. Se utilizan off-label, se van a seguir utilizando. No sé si vamos a ver un ensayo clínico grande con una población importante, con una de las glifosinas más usadas, porque nosotros no tenemos SOTA en nuestros países, creo. Pero creo que va a ser más bien evidencia de mundo real la que vamos a trasladar a la práctica clínica, que los va a hacer llegar a las guías ahí en algún espacio. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí una pregunta muy puntual, ¿verdad? Que es el uso de antidiabéticos no insulínicos en etapas iniciales de la diabetes tipo 1, ¿en qué casos iniciarlos y cuándo suspenderlos? No están indicados. La diabetes tipo 1 es una enfermedad insulinopénica, no tenemos indicación. Incluso en algunos estudios que se hicieron al inicio con sulfonilurea se veía el empeoramiento marcado porque genera un agotamiento mucho más rápido de la célula beta y no están indicados. Realmente utilizar drogas orales en la diabetes tipo 1, ya vimos lo de los inhibidores SGLT2 que acaba de hablar Alejandra, que sí hay estudios en el mundo real con cierto beneficio en hemoglobina glicosilada, reducción de peso en aquellos diabéticos tipo 1 que tenían sobrepeso, pero también hubo un incremento de cetoacidosis diabética en esos pacientes incluidos en ese estudio del mundo real publicado en el 2022. Por lo tanto, tratar de evitarlos
En el caso de los inhibidores SGLT2, ya vemos lo de la sotalifosina, que sí está aprobado, pero darle más tiempo a todo lo nuevo que viene con ellos. Pero si tenemos que tratar con insulina. Excelente. Y en aras del tiempo, maravillosas las ponencias. A nombre de FELAIN le agradecemos a nuestros magníficos conferencistas, a todos ustedes por haber estado presente y por haber enviado esas interesantes preguntas. Y le doy la palabra a la doctora Garay porque tiene un mensaje para nosotros. Queremos invitarlos a nuestro próximo evento el sábado 21 de septiembre, donde participarán Perú y Colombia con el tema Obesidad, tratamiento médico quirúrgico a cargo de los doctores Gerald Manrique y Hernando Forero. Los esperamos. Excelente fin de semana. Gracias. Nos vemos, mucho gusto, muchas Hasta gracias. Muchas luego, gracias. Buen día. Gracias, excelente, gracias. Gracias.